Dear friends and colleagues, dear participants, welcome to the second webinar on chronic lung disease. Today we will have a speaker, Professor Daniele De Luca from Paris, a close friend. He will speak about the treatment. This is a very difficult challenge, but as usually, now I leave the floor to our chairman, Professor Ola Sogstad. Profesor Saugstad, el presidente de la sesión. Muchas gracias, profesor Moretti. Bienvenidos de nuevo a este segundo día del módulo número 5. Hemos escuchado una ponencia fantástica ayer del profesor Bancalari y sobre la displasia broncopulmonar grave. Es un placer para mí introducirles hoy el doctor profesor Daniele De Luca, nuestro ponente de hoy. El profesor De Luca es profesor de neonatología en París, en la Antoine Béclère, en el hospital Antoine Béclère. Ojalá lo haya pronunciado bien, Daniele. Bueno, es muy conocido todos nosotros por sus aportes sobre estas enfermedades neonatales y otras también. Ha sido presidente elegido de la Sociedad Europea de Pediatría y Cuidados Intensivos Neonatales, SPNIC. Por lo tanto, esta pequeña introducción ha sido más que suficiente porque le voy a dar el uso de la palabra al profesor Daniele sobre el tema que se refiere al tratamiento de esta enfermedad. Es realmente un reto. Bienvenido, Daniele. Gracias, muchas gracias. Hola, Corrado, Gianluca, por estar aquí. Gracias también a Eduardo Bancalari, que está aquí junto con nosotros. Y ahora quisiera compartir mi pantalla. Me parece que les queda bien así. Sí, muy bien. Es un poco difícil porque tengo el honor y la dificultad de hablar después del profesor Bancalari, después de su webinar de ayer. Lo haré lo mejor que pueda. La situación es bastante complicada, como podemos apreciar en esta diapositiva, porque cuando hablamos de DBP realmente hablamos de algo bastante complejo. Es así, hace algunos años empezamos a considerar este concepto de la insuficiencia pulmonar crónica de la prematuridad. Digamos, después de los endpoints clásicos de las 6 semanas con un diagnóstico continuado. Es decir, hay varias flechas. Podemos imaginar un tratamiento de la displasia broncopulmonar grave, por ejemplo, pero claramente hay muchas sobreposiciones. No es nada más que un tratamiento porque depende de cuándo se define la displasia y cómo se va a tratar, pues, y cómo se va a prevenir. Y no hay mucha diferencia entre prevención y tratamiento de la displasia broncopulmonar porque es una línea continua. Es, por lo tanto, gracias a los avances, estamos intentando modificar de manera positiva este enfoque. Y es algo difícil porque hay varias opciones que les voy a mencionar y vamos a debatir. Hay varias fases, varios momentos. Según la situación de su UCIN, puede ser un setting, puede
ser muy apropiado, pero no puede funcionar quizás en otro caso, en otra situación, otro hospital. Quisiera enseñarles algunas slides en celeste para que se pueda apreciar lo que nosotros estamos haciendo en nuestra unidad, pero indudablemente no quiere decir que funcionará siempre. Pues bien, para tratar la BED hay que considerar qué es lo que no tenemos que hacer. Esto parece algo bastante antiguo, puede parecer una frase de Hipócrates, pero como nos dijo Eduardo ayer, la primera cosa que no hay que hacer es que no hay que intubar el niño. Son frases clásicas del 2013 y cambiaron las pautas europeas y norteamericanas. Se hizo una metaanálisis. El diamante está en la izquierda. Cuando vemos el diamante a la izquierda, si profilácticamente no se intuba, cada niño en la sala de parto puede haber una alta mortalidad de BP y puede ser que lo hagan rápidamente y proporcionar CPAP para evitar la intubación y por lo tanto con el riesgo asociado de DPB. Algunas veces algunos niños fracasarán con CPAP y habrá que administrarles surfactantes. Este es otro tema digamos, muy divertido, pero no quiero encararlo. Pero si queremos prevenir el DBP, que niños que hayan fracasado el CPAP, los surfactantes, es posible con la metaanálisis que tenemos aquí. El diamante está de nuevo en la izquierda. Si reducimos el DBP, en las primeras 3 horas reduce la mortalidad de si se administra de manera precoz el surfactante y les enseñaré lo que nosotros ejecutamos para encarar este problema. Este es el niño clásico y es bastante común que estos niños tengan estos problemas. Hemos intentado, por lo tanto, empezar con un tratamiento de profilaxis de esteroides preantenatales completo, después CPAP precozmente con 6 centímetros de agua variable, flujo de CPAP y luego en la UCI se continúa como arriba en las primeras 3 horas con una ecografía precoz del pulmón y pasamos a la Ensure y durará pocos minutos y después la mínima presión con 8 centímetros de agua que puede por lo tanto, llevarnos al CEPAP. Esa es una base para todos, pero quizás querramos añadir algo. Como dijimos ayer, sabemos que hay niños que lamentablemente no se califican con la DBP. Hay una ventilación mecánica en la fase precoz, pero muchas veces no suele ser suficiente. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Esta es la lista. En primer lugar, un enfoque no invasivo agresivo. Vitamina A. Les hablaré un poco sobre la vitamina A, inositol, cafeína. Indudablemente no podemos dejar de lado los esteroides postnatales y ya sé que muchos de ustedes ya conocen el IGF-1. Estamos llevando a cabo un ensayo. Este es nuestro protocolo, digamos, por una ventilación agresiva no invasiva. Sustancialmente estamos hablando de los niños que han dejado CPAP con más o menos 6-8 centímetros de agua y funciona todo bien, pero algunas veces durante este viaje, digamos que suele durar varias semanas, puede haber algunos momentos en los cuales habrá necesidad de aumentar el oxígeno o viceversa, puede haber acidosis respiratoria. En este caso, el protocolo no es el evangelio, digamos, no es el verbo, pero indudablemente, gracias
a a unos conocimientos bastante buenos sobre la mecánica, podríamos encontrar una hipoxia posiblemente y le ponemos en nava no invasivo. Y si nava no es disponible o cualquier otra forma de NHFOV, y podemos ver que si los niños mejoran, se pueden pasar al CPAP regular o viceversa. Si hay una acidosis respiratoria, quizás podríamos observar que el washing de CO2 es muy eficaz y se puede pasar a un nava no invasivo. Se puede también volver para atrás si el niño mejora. Lo importante es que estos niños están considerados ser muy críticos. Aunque no estén intubados, los consideramos como si lo fueran. Y es exactamente lo que nosotros no queremos que suceda con estos bebés. Es así que hay un seguimiento que llevan a cabo nuestros enfermeros, las mediciones se ejecutan y indudablemente hay que considerar el reclutamiento para tratamiento no invasivo. Quisiera enseñarles algunos cuantos ejemplos. Esto lo vamos a publicar muy pronto y es el resultado de un estudio multicéntrico sobre exámenes ultrasonidos con luz, y pues aquí podemos apreciar encima el LUS a lo largo del tiempo. El niño podrá ser calificado como DBP y LUS con niños que no se califican con este diagnóstico. Son diferentes, pero hay un pico más o menos aquí a las 2 semanas de vida. Es el momento en el que nosotros que llevamos a cabo ecografías pulmonares, vemos que el pulmón estará cerrado, habrá menos aeración, y es justamente el momento en el que nosotros vemos cómo va a aumentar de nuevo, y veremos una hipoxia o hipercapnia en estos niños. Es así que la ecografía pulmonar nos dice que a un cierto punto algo está por suceder y hay que cambiar nuestra estrategia, y habrá que hacer un reclutamiento pulmonar de una forma u otra. Y aquí podemos ver las imágenes. Aquí he puesto la imagen del tórax, pero este es a la derecha tenemos la imagen de la imagen por ultrasonidos, imagen pulmonar. Aquí este niño tenía un 15 y una especie de modificación, y también sí hubo una presión arteriosa pulmonar bastante alta. Esto han sido ya tratados con NAVA y, y también con con un tratamiento breve de inhalación nasal, pero puede haber una complicación. Lo que hacemos es que utilizamos hidrocross para evitar la intubación, y es inevitable casi que el niño sea intubado. Las prostaglandinas endógenas son muy
cómodas para manejar, no son económicas y fáciles de usar. Y estos son los resultados de unas series publicadas hace unos cuantos años y podemos apreciar, hemos podido apreciar la mejora que hubo. eh, pero hubo muchas mejoras en la hemodinámica con la presión que había bajado y la oxigenación que subía. Esto es algo que nosotros asociamos y tengo que decirles que muchas veces nosotros hemos visto en intubaciones. Ahora, la farmacología de esta CPAP grave, la cafeína, y tenemos una CPAP electiva. Si vemos la intubación con el número que tenemos que tratar, y es algo que nosotros tenemos que estar convencidos si estamos proporcionándolo, al fin y al cabo es un número bastante alto de vitamina A que podemos utilizar de otra forma. Este tratamiento no se utiliza mucho en el fase de desarrollo de PPD. En mi opinión, puede haber alguna mejora, aunque no es exactamente lo que nosotros queremos. Ah, Hay algo que nosotros queremos llevar a cabo, un trial respecto al trial originario, porque hay una incidencia en la población estudiada. Se publicó un interesante estudio con el número de niños a tratar, pero según la incidencia de la displasia con la vitamina A está a 13 cuando podemos apreciar una incidencia de BPD de aproximadamente 45%, pero en este caso el número puede ser mucho más alto. Si eh, lo hemos visto y hay que prestar mucha atención. Es algo que puede resultar interesante para todos nosotros. Y quizás, para ser honestos, en este estudio encontramos otro gráfico muy interesante sobre la hidrocortisona con una cortisona profiláctica que recibimos, fue administrada en los primeros 3 días. Es un estudio francés, pero creo que no se adapta mucho ah, digamos, ponencia, porque tratar al comienzo de la situación con una hidrocortisona precoz, fue administrada a niños con una proporción bastante alta y esos niños fueron ventilados al día número 3 de vida. Es algo que yo no propongo, pero nuestra proporción es de uno cada año, un bebé cada año. Es así que no es una situación muy frecuente, pero una vez más, este es un ejemplo de una situación en la que ustedes podrían encontrarse. Eduardo Bancalari hizo un trabajo fantástico y quisiera recordarles que la fisiopatología es bastante compleja y variable. Hay muchos factores que podemos apreciar aquí en esta diapositiva que de una manera u otra tienen su impacto y hay impactos sobre estas vías aéreas, aunque algunas veces podremos no conocer las posibilidades biológicas. A veces el niño nace y hay un desarrollo de los pulmones de algún grado, pero
Muchas veces hay inhibiciones alveolares que no se pueden evitar y por lo tanto va a tener un impacto sobre el desarrollo pulmonar postnatal. Pues ahora la vitamina E y em, IGF-1 pueden promover el desarrollo. Podemos ver las flechas que inciden en estos puntos y pues vemos que los esteroides promueven el desarrollo pulmonar, lo han promovido en época prenatal, pero aquí podemos apreciar estos aspectos negativos que lo han causado. El CEPAP puede mejorar, sí, de una forma u otra después de algunos días y va a desencadenar esta producción endógena y una vez más podrá reducir eh, estos niveles y lo mismo sucede con la cafeína. Otra cosa que yo quisiera recordar es que el desarrollo pulmonar depende de varios factores de crecimiento. Por ejemplo, en la fase escacular, y esto depende del factor de crecimiento del mesoderma. Otro aspecto está regulado por el TTF1 y esto es más bien un factor epitelial de crecimiento con la vitamina A y quizás en el futuro también el factor de transcripción de la tiroides. Digamos algo sobre estos aspectos. Pasando muy rápidamente hacia lo que realmente son los aspectos clínicos, TF1 es sumamente importante porque está influenciado por el ácido retinoide y no es una sorpresa que si un niño tiene una circulación en la sangre, un alto nivel de ácido retinoide, esto proporciona un trasfondo biológico para la integración con vitamina A. Hay unos estudios sobre que se refieren a la DBP, pero lamentablemente algunos de estos son un poco viejos y vemos si el diamante está en el lado izquierdo, acá podremos apreciar que el 50% de displasia se manifiesta estas semanas. Volvamos al 2011. Pero recientemente, hace pocos años, Merck Coworkers hicieron otro trabajo en el año 2012, 2014. Nada mágico, pero siempre podríamos decir que son datos muy coherentes con el DBP. Es algo que quizás no examinaríamos nosotros de forma muy rápida. Lo que sí es realmente muy interesante, lo que podría ser realmente interesante y nosotros queremos también em, tomar en cuenta, este trial que se está llevando a cabo en el Reino Unido es un trial que nosotros estamos realizando utilizando el suplemento de vitamina A y parece que en algunos casos esta vitamina inyectada intramuscular puede crear unos cuantos problemas debido al dolor y un inconveniente de la terapia. Personalmente, yo hubiera estado de acuerdo, pero si hubiésemos tenido la posibilidad de reducir de bebé, pero siempre he pensado que la vitamina A hubiera sido una buena opción para todos nosotros.
para reducir un poco utilizando una crema. Y bueno, estoy seguro que podremos observar unos datos magníficos y pasar a la implementación oral también. Y aquí podemos ver el diseño. Este trial se ha llevado a cabo en la India y hemos podido apreciar unos cuantos resultados sumamente interesantes. Esto es lo que hacemos en París y como les dije, nosotros inyectamos en unidades internacionales de vitamina A y aquí tenemos a los 3 días de vida. Utilizamos estos criterios aplicados durante la meta-análisis que les acabo de enseñar. Por lo que se refiere al inositolo, esto lo probamos, lo probó mi Ana, se fue alguna señal, hubo alguna señal, pero es bastante viejo como estudio. No tenemos estudios más recientes. Este quizás hecho en los Estados Unidos hace algunos años y altas concentraciones no crearon grandes problemas y inositolo parece justamente ser algo eh, que yo compartiría, pero no tenemos un trial de momento. Pasemos ahora a la cafeína. La cafeína, bueno, la historia es muy larga. Yo sé que Eduardo ya lo mencionó ayer y los resultados originales del CAP trial conducidos por Albert Schmidt, ese no fue el resultado principal, pero al fin y al cabo, con el BPP se redujo mucho y las resultados 0,64, 30, 40% de reducción de la displasia. Yo creo que más o menos todos utilizan la cafeína por la apnea y se empezó a utilizar también para prevenir la displasia. Pero ¿por qué la cafeína va a tener un impacto sobre la displasia broncopulmonar? Por su efecto inflamatorio o quizás porque hay una relación con la prematuridad. Honestamente, nunca intubamos un niño únicamente por la apnea debido a la prematuridad. No es una política que adoptamos. Les mencioné cuál es el protocolo para la hipoxia, que puede haber hipercapnia, pero si hay una resistencia a la cafeína, cualquier otra forma puede está referida a la prematuridad. No me resulta muy claro cómo funciona, pero si la cafeína funciona bien con la displasia, una teoría es que si nosotros examinamos los datos originarios de ese papa, podemos cambiar utilizando la cafeína como cura diferente respecto a los niños que reciben placebo. Y esto con el mismo influjo de fluidos en la primera semana de vida, los bebés tienen menor aumento de peso, quizás debido al efecto de la cafeína. Fluido, el flujo es muy importante en esta fase de la edad y nos indica también que es importante el momento en que se comienza el tratamiento con cafeína y puesto que tiene un impacto sobre la displasia, hay que empezar a utilizar la cafeína lo más pronto posible para poder aprovechar de este efecto de reducción del porcentaje de displasia broncopulmonar en las primeras semanas de vida. Otra metaanálisis en la cafeína que no está incluida en un CAP trial, pero
Una vez más, el diamante aquí está en la izquierda con una cafeína administrada muy pronto y hemos visto otros aspectos aquí mencionados. Una vez más, Peter Davis realizó un trabajo magnífico hace muchos años y 10 años y siguió la misma dirección, los mismos resultados de la cafeína que fueron sumamente útiles y utilizada cafeína lo más pronto posible. Una vez más, podemos ver otra cosa interesante que puede implicar otra posibilidad o hipótesis biológica. Me parece importante a mí eh, poner en relación los datos y las estadísticas y el mecanismo de funcionamiento del medicamento. Aquí en un modelo animal de los animales afectados con hiperoxia, esta esta medición, perdón, resultó ser mucho más positiva tras la utilización de cafeína. Aunque personalmente yo pienso que esto no se puede resolver porque puede haber otros factores de crecimiento a pesar de la vitamina A implicados. Lo que hacemos en este caso, nosotros llevamos a cabo un bolo de cafeína los primeros 4 semanas y después utilizamos CPAP y después tenemos 2 horas para llevar a cabo la ecografía pulmonar para observar la reacción al CPAP o bien optar por la intubación. Durante el año, los niños en la UCI, a algunos niños se le aumentó la dosis y cada semana se ajustaba según el aumento de peso de los niños. Otro bolo extra algunas veces resultó ser necesario, pero si hay una apnea refractiva, por ejemplo, el, la cafeína plasmática raramente se ha medido, digamos, solo en casos excepcionales de apnea refractiva. Y aquí podemos ver unos cuantos estudios, el niveles de 10 miligramos y en estos niños que no recibieron ningún bolo. Al hablar de esteroides, pues sabemos todos que los glucocorticoides en las primeras semanas de vida son sumamente peligrosos. Es así que podríamos quizás hablar de un esteroide tardío. Y eh, me gusta poder mencionar a mi amigo Bancan, porque no podemos decir que los esteroides nebulizados después de las primeras semanas ya pueden resultar interesantes y este resultado parece ser justificado por el facto que en modelos animales como este, publicados en investigaciones pediátricas por parte de unos franceses, hay un depósito en los pulmones y lo hemos podido apreciar aquí también eh, y también depósito de esteroides en estos casos. Saben mejor que yo que muchos investigadores, también Virgilio, mi mentor, pues algunas veces estudios publicados como el de Basler en el New England Journal en 2015, estudios llevados a cabo con una nebulización de FDA, pero lamentablemente no hubo una mejora en el mm,
resultados primarios y también la sobrevivencia después de la displasia broncopulmonar solió ser un poco más baja. Bueno, los esteroides no sabemos y no utilizamos en mi USIN, pero sí lo que llevamos a cabo, utilizamos los esteroides por vía intravenosa. Este análisis se llevó a cabo después del 2015. Tenemos estos estudios anteriores, pero los esteroides tardivos sí tienen un diamante a la izquierda y indudablemente sí se pueden utilizar. Es por esto que son unos estudios que ya bastante ancianos, pero al fin y al cabo nosotros hemos que proporcionar estos tratamientos con la metasona y pueden apreciar que he saltado una parte de algunos de estos trials. El primer mensaje que yo quisiera darles es que al utilizar esteroides por vía intravenosa, quiere decir que estamos ya en una situación muy eh, peligrosa y raramente sucede. Es una situación que ocurre en uno o dos niños cada año a lo máximo. En mi UCIN debido al uso excesivo de la cafeína, un enfoque más agresivo y también la vitamina A y las otras cosas mencionadas esta tarde. Indudablemente ustedes podrán encontrarse en otra situación y la necesidad de utilizar esteroides tardivos porque las situaciones pueden ser distintas de las nuestras. Es así que ustedes tendrán que elegir entre el rojo y el azul. Eh, digamos, uno es un estudio más americano y otro menos y un poco más europeo. No tengo ninguna sugerencia realmente muy clara para sugerirles que elijan. No es que con la cortisona la situación puede ser, puede mejorar. Ustedes conocen este metaanálisis, es un hito y la dexametasona, sabemos, puede tener efectos colaterales muy altos, pero la hidrocortisona es sumamente segura y tenemos datos y tenemos experiencia también cuando observamos un retraso cognitivo, otros resultados que hemos podido ver al utilizar la hidrocortisona. Es un protocolo que fue modelado en torno a estos datos, pero no hay pruebas que nos indiquen utilizar una u otra más modificada. Esto depende de cada USIN, crear un protocolo local. Estoy convencido que hay un trial muy eh, útil para el tratamiento de la prevención y hay unos trials multicéntricos que tienen muchas esperanzas, nos dejan con muchas esperanzas. Esta es mi expectativa y yo tengo el objetivo de coordinar en Francia este sector. Hay muchísimo trabajo, pero ojalá resulte de la mejor forma y ojalá pueda enseñarles otros resultados en un futuro próximo. Muchas gracias por su atención y espero sus preguntas. Muchas gracias. Thank you so much, Daniel. This was a great overview. Daniel, muchas gracias. Ha sido realmente un magnífico
un magnífico as usual, resultado. we received Y como quite a lot of siempre hemos questions from recibido varias Daniele preguntas de to los asistentes write on the y Q&A. eh, les hemos pedido And escribir a todos los for the first asistentes y time, los escuchas y los both on participantes the para que escriban utilizando la ventanilla preguntas y respuestas. Y le do you think we pedimos have a before? los So I will participantes, ask a nuestros Professor ponentes, y le Lista pregunto, por lo tanto, al profesor Lista si tiene Thank you algún very much, Olga, comentario. and thank you, Daniele, for Gracias, hola, gracias a Daniele también por a few su questions. The ponencia. first one is, Tengo una pregunta. La do you primera think es, ¿tú according to the piensas data que of según the los study datos published in del 2021 em, from Deloitte about the estudio ultrasound publicado sensitivity? sobre el I don't know if the baby were in non-invasive respiratory support or sobre medicalized. el apoyo Do you think that de estos niños con ventilación mecánica, de modify the estos trajectory esteroides pueden modificar la trayectoria de dichos or not, or pacientes en el caso de ventilated? la trayectoria de DBP o The second solo one is la more modifican a focused on los niños practical con aspects. ventilación mecánica? O The sea, ¿cuáles son instrumentation los of aspectos monitoring prácticos del manejo baby de niños respiratory support. When we afectados think about the use eh, of por enfermedades crónicas? ¿Qué if you piensas can tú? give some information ¿Nos about the podrías proporcionar unas cuantas informaciones setting of the sobre mechanical ventilation term or el respiratory rate, contexto de the la tasa de volume, respiración, del volumen corriente, de pressure otros regulations, datos y regulations, aspectos? etc. Thank you very much. Muchas gracias. Okay, so in the multi-center study, En el estudio multicéntrico sobre LUS, que se publicará muy pronto, todos los niños no estaban intubados, estaban en un tratamiento no invasivo, CPAP o cualquier otro no invasivo. Por lo que se refiere a la trayectoria, en realidad yo no sé. Utilizamos los esteroides solo para los niños intubados. Y cuando, por ejemplo, estamos por perder en esta competición, ¿no?, con la enfermedad, por lo que yo sepa, no hay datos, pero es una buena pregunta, es algo que podría convertirse en un estudio. Esta es la única respuesta que puedo proporcionar en realidad. Sin embargo, por lo que se refiere a las fronteras de la ventilación, si estos niños necesitan una ventilación em, invasiva, que es algo muy raro en nuestro caso, nosotros eh, we use a lot of utilizamos mucho practically all these babies, they are under NHF, they are under estas HFOV, which means una we could unidad even high minimum pressure up to 24 HFOV opening lung y pressure. Then we would la need to presión increase pulmonar de apertura al aumentar uh, puede tratarse, y por lo general nosotros empezamos con 12 Hz y se tiene que ajustar según la mecánica y el delta P que se utiliza para producir esta oscilación visible torácica. No nos gusta mucho la garantía de volumen, muchas veces hay una relación, pero sí lo examinamos, eh, el stroke volume por debajo de 2,5 por lo general, y algunas veces utilizamos la garantía del volumen cuando hay necesidad realmente. Esto es lo que realizamos con estos niños. Muchas gracias a todos, a los dos. Eduardo, ¿tienes algún comentario? Bueno, felicidades, Daniele, por tu ponencia muy interesante. Unas cuantas preguntas. Utilización de cafeína. Me parece que están entusiasmado. Y claro, soy italiano, el café, ¿no? Sí. Incluye esto también los niños con ventilación a las 24 semanas
debido a una insuficiencia respiratoria. Empiezan con la cafeína en este caso. Y la otra pregunta se refiere al tratamiento de la hipertensión pulmonar. ¿Cuál es tu estrategia en aquellos pacientes? Gracias. Preguntas excelentes. Sí, en primer lugar, si el niño está intubado sin una trayectoria clásica, nosotros empezamos con la cafeína en las primeras horas de su vida. Yo sé lo que piensas, no se refiere no se aplica a las apneas, pero sí conozco los mecanismos como prevención con el suministro de cafeína precozmente. Probablemente puede no funcionar, pero nosotros lo intentamos porque al fin y al cabo tenemos que admitir que si no funciona no hace daño tampoco y esto ha sido demostrado. Empezamos así y continuamos también después de la extubación del niño. Yeah, this is probably because I'm Italian. Sí, probablemente porque adoro el café siendo italiano, puede ser, pero esta es la situación localmente. La hipertensión pulmonar secundaria es una pregunta muy interesante, también está la tuya. Hemos hablado de esta utilización que nosotros realizamos cuando queremos evitar la reintubación de estos niños. Es un contexto muy especial, pero digamos que hay niños que han sido intubados y están desarrollando una hipertensión pulmonar después de la intubación. No sabemos que son niños crónicos que eh, se calificarán con el diagnóstico de DBP, a pesar del hecho que yo no sé exactamente cuál es la respuesta a los ácidos nítricos en este contexto muy específico. En aquellos casos, si el niño no da una respuesta en una fase muy específica, nosotros consideramos las dos rutas de estos casos, pero solo en una fase crítica, digamos, al salir de esta situación. Y luego hay otro caso como dos niños con DBP no intubados, pero a la semana 36 se encuentra a necesitar un soporte no invasivo y se califica después con el diagnóstico de BP. Se incluye y puede ser un niño de PBE con una hipertensión pulmonar. En estos casos dependerá, porque si no está cerca al momento del alta de la UCI, podríamos intentar utilizar hidroprost, pero es difícil mandarlo a su casa con el aloprost. Lamentablemente tengo que decir que todo esto depende de un razonamiento sobre la fisiopatología, pero no tenemos datos de trial. Se puede criticar indudablemente, pero todavía no tenemos estos estudios. Gracias a todos. Corrado, sí, tengo unas cuantas preguntas. Muchas gracias por la buenísima ponencia. La primera, eh, entendimos que la elección de la ventilación no invasiva, hemos visto que es muy eficaz, pero son datos muy debatidos porque hay estudios que nos han descrito que no hay
efecto de CO2. Y otro estudio según el que tuvimos que detenernos porque no respiraban espontáneamente, pues yo opino que quizás hubo una vibración cotidiana. Hay nuevos datos, es realmente muy debatido. La segunda pregunta es, intensive care, a big problem quizás haya un grande problema en una unidad pediátrica de cuidados intensivos. Se puede pensar realizar una traqueostomía. Puede ser porque es algo raro, pero en el caso en que suceda, yo sé could be a really mistake for the que neurological development of esperar mucho tiempo podría ser realmente fatal. ¿Puede responder a estas preguntas? Sí, en primer lugar, hay como una falta de comprensión. La laser frequency es nuestra opción solo con los niños que presentan una acidosis respiratoria, pero si respira y no tiene hipocardia, pero imaginemos un niño que tenga en una fase CPAP y PAP presenta una acidosis pulmonar respiratoria. eh, Hay historia de estudios que demuestran que es falso, porque como Close y sus colegas llevaron a cabo un crossover trial y no midieron el pH, solo análisis de gases hemáticos y aplicaron la frecuencia por vía nasal con bajo, una baja presión. Entonces, ¿por qué tengo que causarle molestia a un niño con 45 litros de mercurio en CPAP si ya está bien así? Hablo de niños con un pH de 7,50 y CO2 de 70. Es una situación totalmente diferente. Y como les dije, no hay mucha oscilación es algo muy criticable, pero es verdad también que si examinamos todos los trials juntos, hay una metaanálisis muy buena que fue publicada recientemente por un chino y, y para mí ha representado el Of the warm descubrimiento that, and there is no reason to think that y the no hay alguna razón pensar que esta este tratamiento por vía nasal es diferente, pero la metaanálisis demostró una reducción considerable en la CO2 si lo comparamos con el CPAP simple. La segunda, la traqueotomía. Pues bien, ahí estoy totalmente de acuerdo. Sí, es triste, pero si el niño está tan enfermo, pensar a una traqueotomía, yo creo que sería mejor hacerlo lo más pronto posible, porque los niños pueden estar expuestos a varias complicaciones, como hemos visto, por ejemplo, desde el punto de vista del desarrollo neurológico o ventilatorio. Sí, estoy de acuerdo que sería un poco difícil, porque nadie quiere un niño con una traqueotomía y indudablemente únicamente si realmente lo necesitamos. Yo creo, esta es mi opinión. Muchas gracias, gracias. Ahora tenemos varias preguntas por parte. Empezaremos con las últimas y las otras las responderemos en el sitio de la web. La primera se refiere al estudio de la vitamina A
queremos conocer, estar seguros sobre el aspecto terapéutico de los niveles hemáticos de la vitamina A. Al dar la vitamina A, nosotros la administramos. Se utiliza más frecuentemente en las mujeres europeas respecto a los Estados Unidos. ¿Estás? ¿Quisieras hacer un comentario? Sí, en efecto, yo no sé. No sé cuál es el nivel adecuado, hemático, digamos, sanguíneo de la vitamina A. Pero por ser provocativo, yo diría, se puede poner la misma pregunta con respecto a cualquier otro medicamento. Y lamentablemente son muchas las cosas que no conocemos en una unidad de farmacología, ¿verdad? Hay otras preguntas que se refieren a la cafeína. Una de estas es, ¿cuál es la dosis, tu opinión sobre la dosis de cafeína? No vamos muy elevados con dosis de cafeína. 20 máximo mg. 30, 40, 50 no sería una opción, ¿verdad? No, nosotros no. Sé que muchas personas lo hacen. Hay dos estudios del grupo de Boston que utilizan dosis muy altas, 80, y notaron una incidencia muy alta de hemorragias del cerebro. Es así que tenemos, indudablemente, no quiere decir que al aumentar la dosis vamos a tener más éxito. Hay que tener mucho cuidado. Dosis altas no quiere decir que sean seguras, pero son más eficaces. Sí, me parece un comentario muy importante el de Eduardo. Sí, acabo de responder en la chat ahorita mismo. Y después sobre la hipercapnia, otras preguntas en los niños pretérmino. Sí, este es algo que conocemos muy bien, me parece. Es una regla general, porque me di cuenta que cuando no consideramos la hipercapnia hasta que el nivel de pH sea 7,2. Pues sí, entonces. pH capilar. There's a question about steroids. Otra pregunta sobre los esteroides. Prednisolone instead of dexamethasone or hydrocortisone. Se utiliza la prednisolona más bien, no sé, nunca lo he escuchado. Quizás el profesor Bacalari sabe algo más. No sé, ¿conocen algo ustedes? ¿Cuál era la pregunta, perdón? No, we don't have any experience. No. nobody knows that. No tengo experiencia, yo tampoco. One of the slides, but I think we can get Quieren que se pase una de las diapositivas. No vamos a tener tiempo, pero se puede buscar en el sitio web. questions. Unas cuantas preguntas más. There's a whole bunch of questions here. Hola, can I ask a further question to Daniele? ¿Puedo preguntarle otra cosa a Daniele yo? About the inositol. Daniele, por lo que se refiere al inositolo, ¿qué piensas tú del aislamiento sobre el inositolo? ¿No hay datos? Un niño crónico, que haya una evidencia clínica. Tengo que admitir que no sé nada. Parece que no hay datos, pero quizás yo me equivoque, porque el último estudio
publicado en Pediatric Research, no era inositol nebulizado. No sé. I think we have time for one or two more. Tenemos tiempo por una o dos más preguntas. A lot about steroids and vitamin A. Prego. Esteroides, vitamina A. Sto finendo un'altra. Oh yeah, there is a Mute question. microphone. Surfactant vehicle steroid, right? So Yeah. surfactant is a carrier for steroids. Yeah, You yeah, want me to comment on that? yeah, okay. Yeah, Yes. that's very interesting. And Muy Professor Bancalari interesante. Profesor Bancalari sí nos dijo varias cosas sobre este tema. La única cosa que yo podría añadir es que tiene sentido darle budesonida junto con un surfactante. Indudablemente son estructuras lipídicas que pueden ir bien juntas, pero hay que conocer que tiene que haber un riesgo muy elevado de desarrollar DPB. I believe that people should be Y aware of puede the ser una opción, pero For example, if you look at puede haber diferencias en la población. Si examinamos estos estudios que empiezan con una incidencia de 55, 60%, que es muy alta, y estoy seguro que está relacionada con el tratamiento, el protocolo de ventilación. Sería mejor administrar budesonida, pero si se empieza de una situación en la cual estos bebés no demuestran un beneficio con la budesonida, yo creo que no tenemos una respuesta aún, pero hay que comprender si ese niño puede sacar provecho de la budesonida, porque estaría más con un ventilador de un sometido a Ensure. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. I think final, well, there's Me parece several bien, questions entonces. about the incidence of BPD in your Alguna otra persona pregunta de la incidencia. 20%. and then Con there is a niños question, con let's say that's más final de question, semanas. about Y azithromycin, which we eritromicina, discussed yesterday, que se mencionó ayer, intervention. What's para la the data prevención there? de DBP. I don't know. I mean, No the sé. data have been beautifully shown by Professor Los Bancalari. datos fueron muy bien demostrados por el profesor Bancalari ayer. Nosotros no lo utilizamos aquí como una terapia estandarizada o profilaxis. Nosotros utilizamos una terapia solo si hay bacterias intracelulares. Podría ser útil, pero realmente es mucho más que una terapia que puede ser generalizarse para cualquier And then tipo de the niño. question, let's say that's the Otra final question for pregunta, today. quizás la final del día, Discuss that, de este día. okay. Ayer I don't know if we can answer, mencionamos but I think it's an important question. este tema, How could we pero no sé early si predict encontramos that una my baby is respuesta. in high risk of BPD? ¿Cómo se puede So we can decide imaginar if we que don't un have niño de alto riesgo puede ser diagnosticado de BP? Ese es justamente el resultado de nuestro estudio multicéntrico y de exámenes de ultrasonidos. ¿Cómo se puede precaver la DBP también en el futuro con el F1 utilizando los ultrasonidos pulmonares como el diagnóstico por imágenes? Pues puede ser muy útil. Entonces, aquí se puede, cuando no está disponible la cafeína, entonces sí, la filia, bueno, yo soy muy joven, yo me acuerdo cuando estudiaba en Roma, cuando pasamos de la teofilina a la cafeína hace como 20 años,
seguro el profesor Calari nos puede decir algo, porque uno de mis mentores iniciales, On that. So quizás que ustedes trabajaron juntos, pero realmente no sé nada sobre la teofilina. Sí, si me acuerdo bien, tiene menos efectos. Aminophylline in terms of respiratory stimulant is probably similar to La caffeine. teofilina quizás es parecida a la cafeína, pero la enofilina Has a very short life, so you have to tiene una vida muy corta. Hay que second has many administrarla más frecuentemente y tiene mucho más efectos colaterales. clearly, if you all you want is to stimulate Claramente, respiration, si queremos nada más que estimular la respiración, that's why it has been replaced by caffeine. sabemos que tiene algunos inconvenientes. Es por eso que fue. Bueno, y yo también me acuerdo, estoy de acuerdo con ustedes. Will get is a very cheap caffeine. Esperemos que se pueda obtener una cafeína mucho más barata si la necesitáramos. Me parece pues que nuestro tiempo se ha acabado. Le agradecemos a Daniele. So thank all the Muchas gracias participants. por